salmos e himnos y cánticos espirituales. Me gusta lo que dice Francis Schaeffer. Siempre define las palabras que usas para que todos sepan de qué estás hablando. Si han leído a Francis Schaeffer, al final siempre incluye un glosario de términos para que sea claro lo que dice. Me parece muy bueno. Y menciono eso porque quiero hablar acerca de las palabras que la Escritura usa aquí en Efesios 5. Dice, cantando y alabando. La palabra que se traduce cantando es ado, ese es el verbo en griego, ¿sí? Y está en forma de participio, adontes, ese es el verbo cantar. El siguiente término es el que ha confundido a algunos, porque el verbo alabando es psalo, ese es el verbo en griego, también en forma de participio, salontes. Y literalmente significa hacer melodía. Estoy consciente de que muchos de los comentarios han omitido eso y creo que es porque no son músicos. Creen que porque la palabra salo es la raíz de la que tenemos salmo, ha de significar cantar salmos. Eso no es. Si consultan cualquier diccionario griego, verán que es un término instrumental y literalmente significa hacer melodía. A eso se refiere exactamente. Y te preguntarás, si no soy músico, ¿cómo sé lo que es la melodía? Melodía es la manera en que se desplaza la música en el plano horizontal. Fuente de la vida eterna. Así se desplaza la música en el plano horizontal. Esa es la melodía. Esa es la melodía. Yo creo, basado en esta escritura y muchas otras que les podría mostrar, que Dios quiere que toda música que tú y yo tengamos en nuestra vida sea compuesta predominantemente de melodía. Hasta el mundo sabe eso. La mejor música, según el mundo, es la música polifónica. Es música que consiste en una combinación de melodías. El mundo sabe que es preciosa, pero no sabe por qué. Tú y yo, como cristianos, debemos saber que cuando estás lleno del Espíritu, deseas cantar ¿qué? Melodías. Observa que no dice cantando y haciendo ritmo. Podía haber dicho eso, como les mostraré en un momento. Si consultan el diccionario de Vine, la autoridad sobre el idioma griego, dice que la palabra significa tocar en un instrumento de cuerdas con los dedos. Significa hacer melodía. Pudieras acompañarlo de letra, pero se refiere precisamente a un término instrumental. En Efesios 5:19, la palabra cantar es adontes, ado. La palabra alabando es salontes o salo. Si regresáramos a 1 Corintios 14:15, dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Cuál era el tema fundamental de esos capítulos? Sí, lenguas o idiomas. Cuando dice que oraré con el espíritu, oraré con el entendimiento, se refiere a un lenguaje. Luego vuelve a su ilustración y dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Adivinen qué término utiliza. El verbo es salo. Se debió haber traducido, haré melodías para el Espíritu de Dios. Haré melodías con el entendimiento. Entonces, creo que melodía es la mejor traducción que podemos tener de ese verbo. Y la melodía debe tener el carácter del cristianismo. Creo que esto es parte del problema en la actualidad. Tenemos muchísima música que no refleja el carácter que Dios quiere que tengamos. Y lo que refleja, creo yo, es relativismo. Permítanme darles un par de ejemplos de eso. Está que se come el micrófono, comiéndoselo, a punto de tragárselo, con la voz más sensual posible. Esa era una artista secular, ahora una cristiana. Exactamente lo mismo. Otro, un poco más de ritmo en esto. Pero quiero que oigan la voz. Han perdido la dimensión del carácter. Y si leen los libros de filosofía que hablan sobre esto y psicología de la música, etnomusicología,
Todos reconocen que esa es la música del relativismo. Lo que están diciendo es que nada es absoluto. Y esto es muy interesante. Los niños que no reciben ninguna norma objetiva tienen 36% más probabilidades de mentir a sus padres, 48% más probabilidades de copiar en un examen, 74% más de probabilidades de ver MTV diariamente, el doble de probabilidades de agredir a alguien, ver pornografía o emborracharse y muchas más probabilidades de robar, usar drogas o intentar suicidio. Eso viene del Fondo para la Defensa de Menores, un grupo secular. Preguntarás, ¿qué importa el relativismo? Importa muchísimo. Importa lo que uno cree. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Más absoluto no se puede. Eso debe reflejar nuestra música cristiana. Cualquier música que escuchemos. Dicen, algunos cantantes invitan pensamientos sensuales por sus inflexiones de la voz. No por la letra, por la manera de usar la voz. Territorialidad. ¿Saben lo que es eso? Ese es el límite físico que separa a la persona de su ambiente. Esos cantantes que les acabo de tocar, no solo los seculares, sino los cristianos, están violando tu zona social. Tu zona social alcanza como a 130 centímetros a tu alrededor. Ni siquiera quieres que muchos entren ahí, pero también tienes una zona personal. Y ahí admites a menos personas. Pero luego tienes una zona íntima. Por respuesta condicionada, las mujeres de esas grabaciones están violando tu zona íntima. ¿Cómo lo sé? Si alguna de esas mujeres estuviera aquí hoy y se acercara a cualquiera de los señores para hablarle como está cantando en la grabación, él se empezaría a alejar o su esposa le ayudaría a hacerlo. Steve Camp, quien estuvo en el rock por muchos años, dice, la música cristiana comunica una insípida mentalidad sin Cristo e insinúa que Dios es mi novia. Pero las compañías de grabación dicen, mira, nuestro trabajo es vender discos. Empresas seculares de grabación se tragaron más del 90% de los estudios de grabación cristianos en la década de los 90. ¿Saben por qué la música está como está? 90% de las empresas no son de cristianos, son de paganos cuya única meta es ganar dinero. De eso se trata. Hasta el Wall Street Journal dice, están cantando cantos de amor, no de Dios. Y lo que tenemos son cantos de entrecruzamiento. ¿Saben lo que es eso? Cantos de entrecruzamiento sirven para venderle a los dos lados del negocio de la música. Le vendes a la iglesia y le vendes al mundo al mismo tiempo. Pero les sucede lo que al soldado que usó pantalón de confederado y saco de la Unión. Le pegaron por ambos lados. Hasta el Wall Street Journal dice, se vuelve cada vez más difícil encontrar religión en las bandas religiosas. Josh McDowell dice, la juventud de la iglesia ha abrazado una filosofía mundana que los ha cegado para distinguir entre el bien y el mal. Creo que él no entiende la causa, pero reconoce el resultado. Mucha gente me pregunta acerca del rap. Les daré solo un ejemplo de rap que les mostrará por qué digo que es absolutamente malo. He works. Si tenemos nuestro espíritu bajo control, creo que buscaremos que la melodía sea el elemento predominante en nuestra música. No voy a tomar tiempo para entrar en esto hoy, pero nuestra mente debe responder a la armonía. Eso corresponde a los acordes o el aspecto vertical de la música. Probablemente sea la más difícil de entender, así que lo dejamos por ahora. Si tienen interés en eso, está en los videos del lenguaje de la música, pero sí quiero llegar al tercer elemento. Tu espíritu corresponde a la melodía, tu cuerpo responde al ritmo. Alguien pregunta, ¿qué tiene de malo el ritmo? Nada, como no tiene nada de malo tener un cuerpo. No tiene nada de malo tener un cuerpo siempre que tenga una relación correcta con tu mente y con tu espíritu. Y creo que la mejor ilustración que les podría dar sería mostrarles el origen de la palabra ritmo. La palabra griega que le da origen es reo.
la H es el acento en griego y la mejor traducción sería fluir o quizá mejor todavía, pulsar.